Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Bien Nutrir. ¿Cómo estás, querida Moni? Hola, Yare, muy bien. ¿Y tú qué tal? También muy bien, pues me da mucho gusto estar aquí para compartirles este nuevo tema que es súper común y del que por alguna razón no habíamos hablado, Moni, y nos lo han estado diciendo Muy pedido. muchos. Sí, Yare, muy solicitado porque, como bien lo dices, es un tema del día a día. Desafortunadamente, pues muchas personas padecen esta condición que es los triglicéridos elevados o lo que llamamos en nutrición clínica o en el área de la salud, hipertrigliceridemia. Correcto, Moni. Y es muy importante hablar de esto porque un gran número de nuestra población adulta, y con respecto a la infantil, tú nos lo podrás decir, pero es súper común en adultos. Y es algo que podamos decir de una manera muy sencilla, porque al final del día los triglicéridos se pueden medir en nuestra sangre, así como la glucosa, como el colesterol, y al final del día pues son ácidos grasos, ¿no? Que pueden provenir de nuestra dieta, pero también hay que tener en cuenta que nuestro hígado lo produce o los produce y que muchas veces esto puede ser lo que esté ocasionando que se encuentren elevados en la sangre o porque tenemos un consumo inadecuado o excesivo de aquellos alimentos que lo pueden incrementar o porque lo estamos produciendo en una cantidad mayor. Claro, fíjate, Yare, que muchas personas, y era lo que a veces nos comentaban en el intro para hacer este programa, era que lo asocian mucho con el estado nutricional. Es decir, que al ser un tipo de grasas, pues nos decían, yo pensé que solamente cuando se tenía obesidad o un incremento de peso o de otras cuestiones, es cuando tenían los triglicéridos elevados. Y muchas personas que practican ejercicio, por ejemplo, que son de una complexión delgada o que no tienen alguna alteración en esto del sobrepeso, también pueden padecer sus triglicéridos elevados. Entonces, ahí es donde les explicamos pues esta parte de que tiene mucho que ver con nuestro metabolismo. Por eso decimos que es un tema muy común y que todos debemos de estar preparados como para asimilar, que no quiere decir que estemos haciendo a lo mejor algo mal en nuestra dieta. La mayoría, la verdad, es que sí, la mayor parte de los casos es que, como dices, estamos comiendo de más o somos sedentarios, pero que también existen algunas personas que tienen casos ya hereditarios o que están Claro. involucrados con la genética. Yo creo que esto que mencionas, hay dos puntos que quiero rescatar de lo que dices, Moni. Si bien es cierto, puede estar asociado a un sobrepeso u obesidad, también hay otras condiciones de enfermedad que pueden ser las causantes de que los triglicéridos se eleven. Y estas van a ser la principal causa cuando los triglicéridos ya están más altos, ¿no? Sí. Arriba de 300 a 500 miligramos por decilitro, cuando lo normal es de 150. Pero justo diabetes, por ejemplo, ¿no? Artritis, son enfermedades que pueden estar asociadas a niveles altos de triglicéridos, nefropatías, enfermedades del riñón. Y también hay que considerar que estos triglicéridos altos también pueden estar asociados o ser causa de problemas cardiovasculares, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante. Y con respecto a esto que tú mencionabas, si bien sí el comer muchas veces más de lo que deberíamos, pero lo que pasa es que, ¿sabes, Moni? No tenemos la información de qué nos lo está ocasionando, porque decimos triglicéridos y pensamos de inmediato como en grasas, Sí, ¿no? Decimos, y de repente la gente nos dice, pero no como carne, pero yo no, pues sí, ni cocino con aceite, Ajá, no ¿no? utilizo aceite. Y entonces, cuando les empezamos a decir qué puede estar ocasionando que tus triglicéridos se eleven, es una gran sorpresa para todos.
Y pues aquí les vamos a ir diciendo, para quienes aún no tienen esa información, pues que sepan y que entonces empiecen a tener cuidado Y con el conciencia, consumo de claro. estos alimentos que hay que evitar. Sí, bien, como lo dices, Yare, en el momento en que nosotros somos conscientes de cuál es el alimento que nos pudiera estar ocasionando esto, pues empezamos a hacer el recuento. Puede ser que yo te diga, yo soy muy, pues, como cereal integral todos los días, o tomo mucho cereal, o como muchas pastas, pero les pongo un producto de origen animal. Bueno, tener cuidado con ese tipo de alimentos que ahorita profundizaremos en ellos, pero sí saber y sí explicarles. Por ejemplo, en el caso de los niños, nos pasa mucho que a veces están esperando los padres o el personal de salud no rebasar justo el número que decías ahorita de 150 o 130 miligramos por decilitro, cuando en los niños la realidad es que vamos por edades. Entonces muchas veces no hemos llegado a esa cifra de 130, pero ya 70 es muy alto si estamos hablando de un pequeñito de 3, 4 años. Entonces, sí tenemos por eso la importancia de que acudan con el profesional de la nutrición adecuado y que también pues le expongan todas esas dudas, porque a ver, ahorita, por ejemplo, a nosotros nos han comentado de este tema de las dudas que tienen y por eso estamos aquí. Pero muchas veces hay consultas donde pasa desapercibido, que pues ya es muy común que nos mencionen, ¿no? Ay, pues salí en los estudios alto de triglicéridos, pero bueno, no es importante porque no es el colesterol o porque no es otra fracción de las grasas. Entonces, yo creo que sí, hay que hacer como mucha conciencia en la alimentación y en qué porción también estamos consumiendo, que también sin duda tiene mucho que ver en el desarrollo de esta condición. Claro, porque al final cuando los triglicéridos empiezan a incrementarse mucho, pues esto va a ocasionar una inflamación aguda. Y ya mencionábamos las cifras y cuando estamos hablando de rangos inferiores a 300 miligramos, indudablemente la mejor terapéutica es pues cambios en el estilo de vida, Ujú. que es alimentación y actividad Actividad, física, claro. ¿no? Cuando se encuentran más elevados y cuando están arriba de 500 o 1000 miligramos por decilitro, pues esto puede ser causa de una pancreatitis aguda que puede llegar a ser letal. Y es muy importante, Moni, mencionar que cuando los triglicéridos se elevan, no ocasionan síntomas como Ajá, tal, ¿no? sí, eso es muy Entonces, importante. pues la gente realmente no se da cuenta hasta que las cifras se empiezan a elevar un poquito más y de pronto hay dolor de cabeza, mareo, vértigo, pero que se pueden confundir Con con otras cosas. otra cosa que no tiene, que no Sí, asocian a los triglicéridos, ¿no? Y puede haber ya como signos más característicos cuando están muy altos y entonces los pacientes ya requieren de tratamientos, incluso de hospitalización, ¿no? Pero sí. entonces, generalmente, como profesionales de la salud, pues sí hacemos una búsqueda intencionada para asegurarnos de que estos triglicéridos no están elevados. Y es muy común encontrarnos, ¿no? Con que sí están altos y la mayoría no lo sabemos porque no tenemos esta práctica de hacer exámenes sanguíneos. Pero bueno, entonces una vez que detectamos que sí están altos, pues hacemos esta intervención nutricia y yo creo que es muy bueno, Moni, que vayamos diciéndoles qué alimentos no los van a ocasionar. Ya decíamos, lo primero en lo que pensamos son las grasas, Grasas. que indudablemente van a tener su participación en esto, pero creo que lo que la mayoría no sabe, Moni, es que un exceso en el consumo de calorías, kilocalorías, se va a transformar a triglicéridos, sin importar de qué sean esas calorías, Sí, ¿no? el exceso de la ingesta, o sea, de que nosotros estamos comiendo más y más y más, eso sin duda se va a transformar en los llamados triglicéridos. Si nosotros comemos azúcares refinados y todo esto demás, eso se va a transformar a triglicéridos. Las grasas, indudablemente una parte, pues se va a quedar como triglicéridos. Y esa parte
siempre, bueno, yo les explico también a veces que los triglicéridos son la donita, ¿no? Como lo que estamos en No. reserva y lo que se va quedando ahí y va formando también masa grasa y demás. Pero ciertamente sí se van a quedar en un depósito y eso, como bien lo mencionas, nos va a generar síntomas que no vamos a poder relacionar hasta que no tenemos los estudios de laboratorio. Ahora, Yare, ¿qué alimentos o como tú mencionas, qué debemos explicar o qué les debe de quedar muy claro a todas las personas que nos están viendo en este momento? A balancear, como siempre lo hemos dicho, a tanto las porciones como los tipos de alimento que sí debemos de consumir. De Sí, repente lo menciono porque a veces es molesto para las personas cuando uno dice o nos llaman como que qué exagerado, es media taza, pero de verdad las porciones tienen una razón de ser. sí. Y dentro de esto que tú mencionabas de los azúcares refinados, hay que mencionar que incluso la miel, que es Ujú. de origen natural, va a provocar que los triglicéridos se incrementen. Y lo menciono porque de pronto muchas veces en este entendido que es natural y que es muy La buena, utilizan. pues no pasa nada, ¿no? Ajá. Pero al final, si diario le ponemos miel al té, al café, a la rebanada de pan, pues seguro que va a aumentar los triglicéridos. Incluso el azúcar mascabado, no importa que no sea súper refinado como el azúcar blanco, va a ocasionar ese Claro. incremento. Y bueno, pues si la miel ocasiona, por supuesto que las mermeladas, las jaleas, la Todo lo cajeta, llamado el la grupo de catsup, los prohibidos, ¿no? La catsup, ajá, aderezos, etcétera, sí, todo eso se va a convertir en esta parte de sí, triglicéridos. claro, Hasta el azúcar imagínate. baja en calorías. Sí, eso es importantísimo, Ujú. Moni, porque de pronto todo este tema de los edulcorantes, que no tiene calorías, que eso es muy cierto, pero sí puede ocasionar el incremento de triglicéridos sanguíneos porque tienen manitol, xilitol, y eso pues también va a influir, E ¿no? incluso azúcares añadidos como tal, o sea, sabemos Jarabe que de tiene jarabes, maíz. exactamente. Entonces, todos ese tipo de productos son los que de alguna manera debemos de prescindir de ellos porque no nos aportan, bueno, sí tienen un valor energético importante, pero realmente no los necesitamos para la Claro, vida puede ser diaria. Podemos como retirarlos claro. y no consumirlos ni fomentar su consumo en los más pequeños, por ejemplo, en este caso. Como adultos, pues somos un poco más conscientes a veces y a los niños sí de plano hay que hacer una conciencia de por qué no los necesito. Me pasaba hace poco con un pequeñito de que utiliza este chocolate líquido muy famoso para toda la leche y todo y decíamos, bueno, pues cocoa. No, es que yo quiero el chocolate líquido y hay que explicarle de alguna manera el por qué no se puede utilizar este tipo de productos, ¿no? Ujú, ¿Cuál es el beneficio? Y sobre todo, pues que a los papás les quede muy claro el por qué no y todos claro. los por qué no. O sea, Sí, y en el caso de los niños, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, esta educación y conciencia de los adultos es importante porque son quienes van a transmitir hábitos correctos. Pero ahora, esta información que acabamos de darles, quizá algunos ya la sabían también, así como las grasas y los aceites, pero también deben de saber que las frutas pueden ocasionar un aumento en triglicéridos porque contienen fructosa que al final se va a convertir en azúcar. Entonces, un exceso en el consumo de estas frutas, independientemente cuáles sean, ¿no? Hay quien me dice, es que yo me acabo 1 kilo de uvas al día. ajá, Bueno, eso seguramente que va a influir en que los triglicéridos se incrementen, ¿no? Y sí, las frutas son muy buenas porque tienen fibras, porque tienen vitaminas, porque tienen minerales, pero su exceso se puede traducir en un un aumento de aumento. triglicéridos. Y todo esto que les mencionamos, pues finalmente pertenece al grupo de los hidratos de carbono que nosotras defendemos porque sabemos que son nuestra principal fuente de energía, pero pues el exceso no, nos puede derivar en este problema a nivel sanguíneo. Incluso
hay que decirlo, un exceso en el consumo de arroz, de maíz, Ajá, ¿no? las De pastas, tortillas, las tortillas. las pastas que mencionabas, pues también, y no es como para que digan, entonces, ¿y ahora qué voy a comer? Pues todo me provoca. Por eso hacemos mucho hincapié en las porciones, en las cantidades que son adecuadas a nuestras Claro. necesidades. Sobre todo, Yare, porque, por ejemplo, en las frutas me viene mucho a la mente que tenemos ese concepto de que una ensalada es muy sana, y lo es, pero si yo compro una ensalada de las que venden como en el restaurante, que son, la verdad, sí son como 5 porciones ahí de fruta fácilmente en el mismo platón, y a veces son estas ensaladas como muy elaboradas que tienen de verdad mango, fresa, como frutas de verdad Más el aderezo. más el aderezo, que aparte te dan a escoger que si es muy dulce, que si es de tal cosa. Eso incrementa mucho la densidad energética. Otro de los casos que es como muy común es, por ejemplo, ver a las personas que después de hacer ejercicio, pues van y compran los famosos cócteles de frutas, que son vasos, pues generalmente grandes, Ujú. y que tienen mezcla de muchas frutas y que traen yogurt, traen granola, miel, y es una bomba ahí, de verdad, de solo azúcares. Entonces, Ajá. no digo que no pueda ser, pero es muy diferente, y aquí sí, pues sí se oye muy drástico, pero es muy diferente, por ejemplo, el vaso de yogur griego, Solo. solo, natural, con un toquecito de arándanos, por ejemplo, Ujú. y tantitas almendras, a lo mejor las de la porción, a que te comas de verdad el otro cóctel que es un cuarto más de las calorías que requieres en un día. Ujú. Eso es muy importante como mencionarlo porque tendemos a hacer eso. Digo, yo lo Sí, dejé de hacer cuando empecé a estudiar nutrición y creo claro. que Sí. empezábamos a ser un poco conscientes de que decías, no, pues esto no. A la fecha, por supuesto, puede ser que me fallen algunas combinaciones, pero trato de irme siempre hacia esa opción, ¿no? No tanta tortilla de harina, poner tortilla de maíz. Y aún así, pues si yo me Cuidar como cuánto te 10 comes. tortillas de maíz, pues me va a hacer, da lo mismo que me coma las 2 de harina que tenía programadas. Claro. Entonces, porciones, porciones y conciencia, conciencia, que a veces se nos Sí. olvida. Oye, Moni, y ahorita que decías de la gente que hace ejercicio y que se compra sus cócteles, Digo, es que es ahí donde yo lo he visto. A lo mejor no, tú lo has visto en pero algún además, no, es que en adicional. ese grupo, pues las bebidas deportivas, ¿no? O sea, Ajá. también es que si se compraron o se comieron el cóctel de frutas con la granola y la miel, y ya se tomaron su batido de proteína y ya se tomaron El su jugo bebida verde. energética, pues entonces seguimos hablando de una carga de azúcar que resulta ser innecesaria Ajá. aun cuando se haya hecho mucho ejercicio, Sí. porque en realidad el cuerpo lo que necesita es glucosa, no azúcar refinada, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque de pronto yo veo a mucha gente con diferentes marcas de bebidas energéticas, rehidratantes deportivas, que ya Ujú, en que ya alguna hablamos ocasión de ellas. hablamos de ello, y muchas veces están de sobra, ¿no? De más, y también hay que poner atención en eso. Que generalmente la gente deportista cuida un poco más lo que come, pero no están exentos, ¿no? Porque también está pues la parte genética Así es. que puede influir. Pero esto es pues para que tomen mucho en cuenta y pongan atención a qué es lo que me estoy comiendo, porque si en la mañana me desayuné un cóctel de frutas con una rebanada de pan con mermelada y en la noche comí arroz y 3 enchiladas, eh, de manera individual todo eso está muy bien, Ujú. pero en conjunto, Ya no en un nos mismo hacen algo día, tan bueno. va a implicar que tengamos un exceso y que estemos cayendo en, en un error, ¿no? Y por eso es bien importante que tengamos esta asesoría nutricional, porque entonces nos podamos confundir mucho y todo el mundo nos dice, pues tómate el té de
hinojo y tómate el té de la flor y el caldo de hueso y mil cosas, ¿no? Para que te bajen los triglicéridos y tal. Y en realidad no hacemos los cambios que deberían de ser, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionaste, Yare, y discúlpame que te corte esa idea, pero ahorita que decías que la glucosa que necesitamos para la energía para hacer el ejercicio, pues también ya alguna vez platicamos de eso, de que también depende el ejercicio. Por ejemplo, con los niños pasa mucho de que apenas les preguntas y nos mencionan, pues se subió a los columpios y se bajó. Y ya los ves que traen la bebida hidratante Claro. o el cóctel. Entonces, solo nada más para recordar que eso no es actividad y que no requiere como más energía de la que tenemos. Claro. Y bueno, pues finalmente el alcohol, que también va a ocasionar un incremento de triglicéridos. Entonces, pues la manera de contrarrestarlo, pues es justamente haciendo lo contrario, hay que tomar más agua, agua natural, ¿no? Porque muchas veces la gente toma agua de fruta y pues también pues suben los triglicéridos. Ajá. Entonces es agua natural, sí un consumo de verduras, de fibra, de frutas moderado. Y también pues la actividad física, sí está muy comprobado que cuando se hace actividad física e incluso lo que tú decías en un principio de personas que tienen sobrepeso o obesidad, una disminución del 5 al 10% en promedio del Ujú. peso actual, pues les ayuda mucho también para Muchísimo. bajar los triglicéridos. Así que, bueno, pues de este tema también podríamos seguirnos Hay porque hay mucho por mucho decir. que decir, pero creemos que el que sepan de estos alimentos que son pues muy básicos del día a día y que un consumo elevado de los mismos puede estarnos perjudicando, puede ser muy, muy valioso para cada uno de nosotros. Así es. Estos y muchos alimentos más, por eso es importante pues que acudan a la valoración nutricional y bueno, pues nosotros seguiremos con ustedes en el siguiente episodio. No olviden pues seguirnos a través de su canal de YouTube o a través de nuestras redes sociales como Bien Nutrir. Y estamos de manera presencial en Toluca, Estado de México, en el consultorio 605 Torreos del Hospital Florencia. Hasta la próxima. Adiós. Bye.